Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Enero 21 del año 2024, 10:28 de la mañana. Y vamos a responder nuevamente a Twenty, que nos dejó un comentario en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, obviamente, donde más con una pregunta bastante interesante que resolvimos en el video anterior a este, que voy a publicar obviamente después del video anterior, que habla sobre este mismo tema, en donde planteamos dos fórmulas para responder la pregunta de Twenty. Pero a través de sugerencias de las personas que vieron el video anterior, también en la caja de comentarios voy a actualizar una fórmula que sea un poquito mucho más completa o que sea un poquito más completa, que nos logre detectar cualquier tipo de secuencias únicamente que tengan 6 números seguiditos, no importando si existe un carácter, por ejemplo, no alfabético, un carácter especial como un carácter o un operador, asterisco de multiplicación o un operador de suma, o bien sea cualquier carácter especial que yo quiera introducir después del número. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la pregunta de Twenty. Twenty nos dice: tengo un problema. ¿Cómo buscarías una cadena de 6 números dentro de un texto? Bien, por ejemplo, en el texto que se encuentra dentro del par de comillas que yo tengo aquí resaltado con color azul, nos dice: esto es una prueba 458336 de 2028 con textos y números, espacio, guión 1 y cierra las comillas. ¿Cómo extraerías la cadena de números que tiene 6 dígitos, 458336? Es decir, esta cadena que tiene 6 dígitos, fíjate que es la que está extrayendo con el uso de una fórmula. Dispongo de Office 365, pero sin acceso a Copilot. Vale. A la fecha creo que Copilot todavía no está distribuido en las computadoras con Office 365 o Microsoft 365, incluyendo obviamente Excel, también con acceso a Copilot. Bien, para ello tengo un conjunto de textos, fíjate, y quiero que te enfoques en este último, para no demorarme tanto con el video tutorial, el cual voy a desplegar por pasos para que tú vayas entendiendo la lógica de esta fórmula. Quiero que te enfoques únicamente en esta cadena de texto, el cual tiene un texto con un carácter, tiene números, un carácter alfabético, en donde tiene 2 dígitos. Este tiene 6 dígitos, pero sigue de un asterisco. Este tiene 9 dígitos, sigue de una suma. Y este tiene 8 dígitos y también sigue de un asterisco, aunque el carácter aquí es irrelevante porque tenemos que crear una fórmula que los detecte y los elimine de la cadena para posteriormente sacar únicamente todos los dígitos que tengan un ancho de 6 números, obviamente un ancho de 6 números. ¿Cómo podemos establecer la fórmula dentro de este rango de celdas para poder entregar el resultado de cada uno de estos valores? Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la fórmula por pasos para que tú logres verla y dilucidarla. Para ello voy a crear el paso número 1. Fíjate, voy a copiarme este formato y lo voy a pegar por aquí, y el paso número 1, como necesito detectar todos los alfabéticos, es decir, todos los caracteres que no sean un número, excepto el espacio dentro de la cadena de texto, tengo que convertir convenientemente mi cadena a mayúsculas o a minúsculas para poder hacer la detección. Es decir, tengo que utilizar a la función mayús o a la función minus, la cual convierte obviamente una cadena de texto a minúsculas o a mayúsculas. Ya te lo dejo obviamente a tu elección. Convierte la cadena inicialmente a minúsculas completa, o bien convierte a mayúsculas para que no tengas ningún problema con el uso de la fórmula. Imagina, por ejemplo, que yo elijo la función mayús. Para ello voy a tomar esta cadena, la evalúo con Enter y fíjate que ahora pues estoy convirtiendo toda la cadena con los caracteres alfabéticos en mayúsculas, los números los dejo tal cual, y los caracteres especiales como el asterisco, la suma y nuevamente el asterisco se quedan en el mismo lugar y se quedan prácticamente igual. Bien, simplemente convierto la cadena con los caracteres alfabéticos a un conjunto de valores con mayúsculas, respetando obviamente las posiciones y los números. Paso número 2, voy a copiar este formatito y vengo y lo pego por aquí. Paso número 2, separar cada uno de los caracteres, no importa si son números o son caracteres alfabéticos o especiales, en una matriz
que contenga en cada una de las celdas un carácter por carácter para poder detectar si es un número posteriormente o bien un espacio. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función extrae. Fíjate, ¿qué hace la función extrae? Toma un texto y extrae del medio de la cadena del texto, según una posición inicial, un conjunto de caracteres que yo le diga. Pero imagina, por ejemplo, que dentro de la posición inicial yo creo una secuencia a través del largo de toda la cadena de caracteres para crear una secuencia con él que invoque en el segundo argumento las posiciones iniciales de cada uno de los caracteres y posteriormente en el último argumento le digo extrae de cada una de ellas un solo carácter. Pues básicamente lo que estoy haciendo es devolviendo una matriz de desbordamiento con cada uno de los caracteres. Ahora bien, tengo que detectar cuáles de estos son valores numéricos. Recuerda que una función de texto como la función extrae devuelve un carácter numérico como una cadena de texto, no como un número. Y a su vez también necesito detectar los espacios para luego separar la cadena resultante. Paso número 3. Vamos a ponerlo por aquí. Paso número 3, que es el paso número 3, detectar mediante la función en número de cada uno de estos valores cuáles de estos números o cuáles de estas letritas o caracteres son un valor numérico. Fíjate, aquí me está devolviendo un valor de falso, un valor de falso. ¿Por qué me está devolviendo un valor de falso? Donde debería devolverme un valor de verdadero porque es un número, porque la función extrae devuelve el número como si fuese un texto y la función en número lo reconoce como un texto dentro de Excel y obviamente lo evalúa como falso. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar la salida de esta matriz por el valor de 1. Cuando yo multiplico un número como texto, como un valor o por un valor de 1, lo convierto en su valor numérico. Por tanto, ahora la matriz en donde tenga valores numéricos me está detectando el valor con un elemento de verdadero, con un valor de tipo lógico de verdadero. Ahora bien, también necesito denotar o detectar cuáles de ellos son un espacio. Fíjate, aquí tengo un espacio, que es el espacio por el cual se separan las palabras dentro de la cadena. Tengo uno acá, uno acá, uno acá. La manera más fácil de hacerlo es mediante el uso de la función igual, en donde en el texto 1 pase toda la matriz que se encuentra dentro del rango de desbordamiento y en el texto 2 le digo dime cuáles de esos caracteres son iguales a un espacio. Entonces me está devolviendo un valor de verdadero en donde existe un espacio. Fíjate, bastante útil, ¿verdad? La función igual. Muy poco usada dentro de Excel, pero obviamente requiere también su tutorial o requiere también su entendimiento para poderla usar de manera conjunta con otras funciones de texto para ir detectando, por ejemplo, valores que puedan ser útiles para la extracción o identificación de elementos dentro de una cadena o bien dentro de una matriz. Ahora bien, ¿cómo hago yo para conjugar? Vamos a darle control Z más bien para no ir a dañar la fórmula. ¿Cómo hago yo para conjugar a la función en número y la función igual para que detecten números y el espacio? Lo hago a través de una disyunción lógica. Y quiero que te lo aprendas. Una disyunción lógica es un o lógico, pero no lo puedo hacer a través de uno lógico porque el o la función o dentro de Excel es una función de tipo reductiva, reduce matrices a un solo elemento. Por tanto, el operador matemático para la disyunción lógica es la suma, que es lo mismo que un o lógico. Si yo tomo el valor del resultado de la función en número, entendiendo que un valor de verdadero es un valor de 1 y un valor de falso es un valor de 0, yo puedo sumarle a partir de esta matriz de ceros y unos o unos y ceros, en donde un verdadero es un 1 y un falso es un 0, el resultado de la función igual que también me va a devolver una matriz de tipo lógica, como te lo demostré hace un segundo, detectando ahora un espacio. Fíjate, estoy devolviendo un valor de 1 para un espacio y para un valor numérico estoy devolviendo el valor de 1 para un espacio y para un valor numérico. Lo estoy retornando literalmente como resultado de la suma de esas dos funciones. Aquí también tengo un espacio. Bastante útil este tipo de funciones anidadas a través del operador más. Bien, ahora necesito negar esta matriz resultante mediante el uso de la función no
porque necesito detectar cuáles de estos valores son diferentes a números y un espacio, es decir, todos los alfabéticos diferentes a números y un espacio. Pues si yo niego toda la expresión mediante el uso de la función no, un valor de 1 que representa un verdadero se transforma en un valor de falso que va a representar obviamente un 0 y un valor de 0 que ahora representa un valor de falso se transforma en un 1 que efectivamente es un valor de verdadero. Evalúo con Enter y tengo como por arte de magia una matriz de tipo lógica que me va a servir para filtrar únicamente todos los elementos alfabéticos de la cadena del paso 2. Paso número 4, fíjate, bastante simple. El paso número 4, lo único que me dice a mí es filtre a partir de esta función que todo el mundo ya conoce, la función filtrar, todo el conjunto de elementos que me está devolviendo esa extracción de caracteres del texto convertido a mayúsculas, en donde en el argumento include utilice una matriz de tipo lógica del mismo tamaño, en donde un valor de verdadero está detectando un valor de tipo alfabético, fíjate, un valor de tipo alfabético, descartando los números y el valor del espacio. Ahora bien, si yo vengo aquí y le digo mediante el uso de la función únicos, quiero detectar los valores únicos de esta matriz resultante, estos son los valores que yo tengo que eliminar de este otro texto. Y es bastante simple, ¿verdad? Entender hasta este punto. Tengo que ir removiendo la T de todo el texto, la E de todo el texto, la X, la O, la G, la C, la N, el asterisco y luego una suma. Es decir, tengo que hacer una iteración para ir sustituyendo cada uno de estos caracteres del texto original de manera cíclica, en donde yo los vaya eliminando y los vaya reemplazando por un nada, por un nothing, por un vacío, los detecte y los devuelva como un par de comillas pegaditas. Paso número 5, ¿quién hace esto? Lo hace la función reduce. Fíjate, la función reduce, para las personas que no están muy familiarizadas con ellas, es una función de iteración. ¿Qué es una función de iteración dentro de Office 365 con Excel 365 o Microsoft 365 con Excel 365? La función reduce es una función de iteración, una función de recorrido. ¿Pero qué carajo recorre una función de recorrido, una función de iteración? Un array. Fíjate, está recorriendo un array. Y ese array, básicamente, elemento tras elemento de los que los compone, van a ir pasándose a partir del lambda interno de la función reduce en un parámetro o en un argumento que los va a ir recibiendo, que se denomina valor, para ir iterando cada uno de los elementos del array e ir haciendo un cálculo dentro del lambda interno de esta función reduce, cargando el valor de un segundo parámetro acumulador que se imprime al final. Es decir, la función reduce básicamente inicializa con el primer argumento, este primer argumento, un acumulador dentro de la función o lambda interna de este reduce y posteriormente se crea un segundo parámetro dentro del lambda interno que va a ir recepcionando elemento tras elemento del array y luego se va haciendo un cálculo dentro de la función y cada vez que se haga una iteración se sobrescribe el valor del acumulador dentro de la función lambda para lo último, después de iterar cada uno de los elementos en donde esta es la matriz que voy a ir a iterar, se imprime el valor del acumulador en la última iteración, en el último cálculo. Básicamente, si yo en el initial value vengo y tomo la cadena que estoy convirtiendo a mayúsculas del paso número 1, fíjate que es bastante simple de entender, tomo esta cadena que va a contener todos los caracteres, tanto números, espacios y caracteres alfabéticos, y luego empiezo a iterar cada uno de los valores que tiene este rango de desbordamiento, obviamente mediante el array, y creo en el lambda interno, fíjate, el lambda interno que sería básicamente la función ayudante de la función reduce que se crea dentro de ella y que es obligatoria, creo el parámetro del acumulador que va a inicializarse
con este initial value, fíjate, viene y se carga acá y luego creo el segundo parámetro llamado valor donde se va a ir cargando cada elemento de esta matriz, es decir, en la primera iteración o primer recorrido o primer ciclo viene la t y se carga dentro del parámetro llamado valor, en el segundo ciclo viene la e y se carga dentro del parámetro llamado valor, en el tercer ciclo viene la x y se carga dentro del parámetro llamado valor. Estoy haciendo un recorrido de esta matriz pasando el valor del acumulador de cada cálculo, aquí en donde dice cálculo de este lambda interno, haciendo una operación que sobrescribe el valor del acumulador y a lo último se imprime como resultado. ¿Qué voy a hacer? A utilizar la función sustituir y en el texto, que básicamente es el valor de string o el valor de cadena de texto, el cual se le van a quitar los caracteres o se van a sustituir por otros valores, yo vengo y tomo el valor del acumulador que yo tengo acá y que está llegando cargado a través del initial value con la cadena de texto y le digo sustitúyemelo por un texto nuevo que va a ir en el segundo argumento, obviamente que está llegando por valor a partir del array del paso número 4 desde el parámetro llamado valor, sustitúyelo por un vacío y luego cierro la función sustituir. En el primer ciclo la función sustituir le va a quitar a la cadena de texto todos los caracteres de t y entrega como resultado una cadena de texto nueva sin ningún carácter de t porque lo está reemplazando por un vacío, lo carga dentro del acumulador, lo sobrescribe. Y luego en el segundo ciclo a esa misma cadena que ya no tiene test le va a quitar todos los caracteres de E. Y luego viene y vuelve y hace otro ciclo y los va cargando o sobrescribe el parámetro llamado acumulador en donde ya no tiene ni T ni E y luego vamos a quitar la X y luego la O y luego la G y básicamente estoy quitando todo, es decir, dejo únicamente los números y los espacios que hice a través del filtro para quitarlos dentro de la cadena. Fíjate ahora, yo vengo y cierro la función reduce y básicamente estoy devolviendo pues una cadena que va a tener únicamente valores numéricos, fíjate acá valores numéricos, pero con los espacios correspondientes. Si yo creo un paso número 6 y luego utilizo la función dividir texto, en donde tome este texto y a partir del row delimiter, el code delimiter o el delimitador de columna, lo dejo nulo o vacío o lo omito y vengo y le digo en el row delimiter, divídeme el texto por un espacio. Fíjate lo que estoy obteniendo. Estoy obteniendo un espacio, un 89, un espacio, un 654, 321, otro espacio. ¿Por qué se obtienen espacios? Porque desde esta cadena se están reemplazando los caracteres por un espacio, más que el que ya había, pues se dejan dos espacios. Por tanto, voy a venir aquí hacia atrás, vamos a ver que elimine la fórmula, obviamente es la función dividir texto, tomo aquí en el code delimiter, lo dejo nulo, en el row delimiter lo dejo tal cual, estoy devolviendo únicamente los valores numéricos. Paso número 7, fíjate que es el último. Tomo el elemento de array que me está generando el paso número 6 y lo filtro. Le digo, fíltrame todos los elementos cuyo largo de cada uno de estos caracteres tenga un valor de 6 y obviamente sea un número, pues obviamente ahí tengo el valor numérico, sea igual a 6, vengo y cierro, evalúo con enter, vamos a ver que aquí no me dio el array, largo del conjunto de números sea igual a 6, ¿qué hice por aquí? Vamos a mirar a ver el filtro, vamos a hacer a utilizar a la función filtrar para que filtre de este rango de desbordamiento que creo que no me está dando porque no lo estoy seleccionando. Filtrar, filtrame todo este rango de desbordamiento, el largo de este mismo rango de desbordamiento que contenga el valor de 6 o que el largo de los caracteres me dé un valor de 6. Por tanto, devuelvo. No importa quién lo acompañe, el número que tiene 6 dígitos. ¿Cómo se ve esto dentro de una fórmula? Pues bien, se ve de una manera similar a cada uno de estos pasos, con unas pequeñas modificaciones, obviamente. Primer paso, obviamente tengo que crear un mapa o no vamos a verlo a través de pasos. Los pasos ya están creados aquí para desarrollar la lógica. Voy a mapear mediante el uso de la función mapa que no está contenida en ninguno de estos elementos, que es una función también de iteración o de recorrido de matrices, cada uno de los elementos de este array.
¿Dónde los voy a ir pasando? Los voy a ir pasando dentro del lambda interno de esa función mapa en un parámetro llamado x. Fíjate, ahí lo tengo. Y posteriormente creo a la función let y convierto y cargo dentro de un nombre el carácter o el texto que está llegando por parámetro dentro de la función mapa en su lambda interno que va a llegar con cada uno de los string, los convierto a mayúsculas. Es decir, tomo el valor de la X que va a contener cada una de las oraciones en cada uno de los ciclos y la convierto completamente a mayúscula y posteriormente la cargo aquí en el valor de M. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente hacer la extracción de cada uno de los caracteres. ¿Y dónde los voy a cargar? En un parámetro llamado C dentro de la función let. Fíjate, aquí tengo un parámetro C dentro de la función let que va a cargar cada uno de los caracteres. Esto lo logro mediante el uso de la función extrae tomando el valor que en este caso está llegando de la oración en mayúscula y con el uso de la función secuencia y la función largo cuento cuántos elementos va a tener el valor de la oración en mayúscula, que vendrían siendo la misma del X, es exactamente igual, cierro la secuencia y en cada uno de los elementos me extraigo un solo carácter, es decir, estoy rompiendo y guardando en el valor de C cada uno de los elementos del paso número 2. Ahora bien, voy a hacer la aplicación del paso número 3 dentro de la función reduce del paso número 4, que obviamente hace la reducción a través del paso número 5, devolviendo los elementos de manera directa. Básicamente, lo primerito que yo tengo que hacer es utilizar a la función número para detectar cuáles de estos elementos son valores numéricos, los que tengo dentro de los caracteres. Llamo a la función número, tomo cada uno de los caracteres y los multiplico por 1. Esto me está dando como resultado la detección únicamente de los valores del número o los valores numéricos. Le sumo o hago una disyunción lógica o uno lógico todos los elementos de esos caracteres que sean iguales a un espacio. Y fíjate, tengo aquí una suma que básicamente es la del paso número 3 y posteriormente la niego para obtener únicamente la detección de los alfabéticos diferente de números y espacios o los alfabéticos diferente de espacios porque los alfabéticos no contienen números. Ahora, todo lo tengo aquí. ¿Qué voy a hacer como resultado? Pues voy a hacer un filtro de esta matriz de tipo lógica para cada uno de los caracteres. En el array de la función filtrar tomo cada uno de los caracteres separados y lo filtro a través de esta matriz de tipo lógica. Y después lo que tengo que hacer es calcular los valores únicos. Fíjate, esto no tiene ninguna ciencia. Calculo de ese filtro los valores únicos que me están dando como resultado estos valores del paso número 4 y los obtengo aquí dentro de esta fórmula. Esto es lo que va a iterar la función reduce. Por tanto, yo tengo que crear un nombre para cargar esos números. Voy a cargarlos, por ejemplo, dentro de una letrita de n, y llamo a la función reduce. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar en el initial value el valor de la cadena en mayúscula, lo que viene cargado dentro del parámetro llamado m, que está convirtiendo la cadena en mayúscula. ¿Y qué voy a iterar dentro del array? Cada uno de los caracteres alfabéticos, obviamente, y valga la redundancia, diferentes de números y espacios que se están devolviendo a partir de únicos, filtrar no es número más igual y los estoy devolviendo dentro del array. Doy una coma y dentro del lambda interno creo el parámetro llamado acumulador y el parámetro llamado valor y posteriormente hago esa sustitución. Llamo a la función sustituir. ¿Qué voy a sustituir yo? Voy a sustituir del acumulador el valor y lo voy a reemplazar por un nada, por un nothing, por un par de comillas. Cierro a la función, en este caso vamos a cerrar a la función lambda y luego a la función reduce y posteriormente cargo la reducción que me está devolviendo puros valores numéricos dentro del parámetro dn, obviamente que contiene números, los estoy devolviendo como aplicación del reduce interno que está recorriendo cada elemento único alfabético diferente y valga la redundancia de un número y un espacio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el texto resultante de quién. Llamo a la función dividir texto y devuelvo o divido el texto de los números, que obviamente está conteniendo únicamente los números, a partir del row delimiter, no el call delimiter. Vamos a colocar aquí unas comillas.
y un espacio dentro, lo sustituyo y lo cargo acá. Esto me está devolviendo como resultado esta matriz que tengo aquí, fíjate, esta matriz que tengo acá, y la estoy cargando dentro del parámetro de S. Ahora aplico un filtro, y ese filtro, ¿qué va a hacer? Va a filtrar todos los números que llegan dentro de S, donde en el largo de S sea igual al valor de 6. Vengo y cierro, en caso contrario, aquí tengo que imprimir un vacío, entonces en caso contrario de que no encuentre nada que filtrar, devuélveme un vacío. La función filtrar viene y toma los números que tengan un largo de 6 dígitos y los devuelve como resultados. Si no hay números que devuelve de 6 dígitos, un vacío. Recuerda que si hay cadenas, por ejemplo, que contengan varios elementos, en este punto, fíjate, de números que contengan 6 dígitos, filtrar devuelve un array. Por tanto, utilizo la función matriz a texto para convertir ese array en un texto y cierro el cálculo de la función. En este caso LED, luego cierro el lambda del mapa, luego cierro mapa, evalúo con enter y ¡pum! Como por arte de magia, obtengo el resultado. Vamos a quitarle el formato dejando el texto tal cual a partir de múltiples pasos que están devolviendo solamente los números de 6 dígitos. ¿Esto por qué? Porque dos personas, vamos a cargarlos por acá, me hicieron la siguiente sugerencia y voy a dar los agradecimientos respectivos a estas personas. Vamos a colocarlos por aquí, la inserción de estas dos personas, luego los hacemos un poquito más pequeño. Vamos a hacer este comentario un pelín más pequeño. A Sergio Hinojosa, que me dijo, si hay una cadena de 7 o más dígitos, estoy hablando del tutorial anterior, la fórmula daría los 6 primeros dígitos de la cadena. Por ejemplo, la fórmula anterior no tenía en cuenta que si había o que si existía, perdón, un número de 7 u 8 dígitos o más dígitos, pues extrae los primeros 6, pero no es cierto que la cadena contenga un número de 6 dígitos, posiblemente pueda contener uno de 9 y extrae los primeros 6, así que el método del video anterior para ese tipo de casos, aunque también es bastante útil, no es funcional. Y a partir de la fórmula de Oscar Méndez, que nos la dejó también y nos las compartió por aquí, Oscar Méndez, que nos dio una salida a partir de la función reduce para quitar todos los elementos, pues lo único que hice fue reutilizar ese concepto para tomar cada uno de los caracteres alfabéticos y eliminarlos a partir de una iteración continua, cada uno de ellos de manera dinámica. Aquí Oscar Méndez está tomando todos los caracteres alfabéticos que comprenden los caracteres en minúsculas, pero posiblemente no se encuentren en minúsculas como aquí, como el asterisco o el más o el asterisco, de pronto una interrogación o otro tipo de carácter especial. Con este método se detectan todos los caracteres que sean diferentes de números y espacios y se eliminan de la cadena. Obviamente, con un poquito más de pasos dentro de la fórmula, pero que se pueden anidar de manera inteligente a partir de esta fórmula o esta expresión para devolver el resultado de los caracteres que contengan únicamente 6 números dentro del string. Existan uno, no existan ninguno o existan más de uno dentro del string. Mi nombre es Andrés, me gustó hacer este video nuevamente para todos ustedes. Gracias Oscar Méndez, gracias Sergio Hinojosa por su aclaración. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Espero pasen un resto de día agradable. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.